Entonces hoy comenzamos el último módulo eh, de esta primera parte del seminario y ya la próxima semana retoma la clase nuestra compañera Tania Delgado. Entonces en este último seminario o en esta última clase, perdón, un segundo. En esta última clase, básicamente vamos a hablar un poco sobre los problemas indeterminados, que vuelvo y repito, son es la puerta de ingreso al tema de investigación-creación. Vamos a terminar a hablar un poco de lo que es el creatividad social, que nos quedó faltando ayer, y estaremos hablando, espero yo, pues hablar, ahondar o abordar estos temas en esta primera hora. Y en la segunda hora, la idea es hacer un taller sobre identificación de problemas identificados, de problemas indeterminados, y a ver cómo nos va con las herramientas tecnológicas. Y pues la última media hora, como ya habíamos hablado, pues la dejamos para cualquier duda o inquietud que surja sobre estos procesos o sobre las temáticas que tratemos en el día de hoy. Entonces comencemos para no tardarnos mucho en esta primera hora, que yo creería que es como la última parte del soporte teórico alrededor del tema de la introducción al tema de abordar los temas de la creatividad y sobre todo pues de los temas de problemas indeterminados. Entonces, como habíamos hablado el día de ayer, el tema de la creatividad está totalmente orientada pues desde las diferentes disciplinas que se la aborda en su estudio eh, académico o investigativo. Eh, la mayoría de las disciplinas, o yo diría que prácticamente todas las disciplinas, han tendido en diferentes momentos de esta evolución epistemológica alrededor del entendimiento alrededor de la creatividad, han evolucionado a entender que la creatividad ante todo es un ejercicio de carácter social. Entonces, eso es bien interesante en la medida en la que nosotros podemos establecer varios aspectos relacionados con este trabajo de carácter colaborativo y colectivo. En el caso de la creatividad social, vuelvo y repito, todavía existe, digamos, es un campo relativamente virgen de trabajo académico porque creería que hay todavía muchísimas cosas sobre las cuales existen inquietudes y problemáticas alrededor del tema de la creatividad. Pero creería que una de las perspectivas que a mí más me ha llamado la atención es la perspectiva que hace Vilasante, que es un sociólogo español, en donde, como ya lo había yo creo que comentado varias veces en los 2 días anteriores, habla de que la creatividad social es ante todo más que una creatividad social, habla de la ética creativa. Y esta ética creativa que está relacionada con el hecho de construir un mundo de manera colectiva, ese simple ejercicio de construir un mundo de manera colaborativa ya es un ejercicio ético en sí mismo. Y eso me parece muy bonito porque de alguna manera no lo dice, digamos, de manera eh, directa, pero sí hace mucho hincapié en el hecho de la construcción de futuros, este investigador. Y me parece eso muy interesante porque, digamos, desde las disciplinas creativas en este momento, todo el tema de la prospectiva, que yo creería que es una temática bien interesante, que es básicamente analizar el futuro, ver qué es lo que viene en un futuro, imaginar cómo es el futuro. Digamos que todo el tema de la prospectiva ha sido muy en áreas de planificación estratégica que se llama Dennis Gabor, el cual él ha hablado varias veces que dice que el futuro no se puede predecir porque no existe, pero sí se puede inventar. Es una frase muy sencilla, pero yo creo que es también muy diciente en la medida en la que básicamente el futuro es la construcción colectiva del mismo futuro. Y en esa medida, pues, como lo dice Vilasante, pues esa construcción colectiva, si es colectiva, no es impositiva, sino construida entre todos, tiene ya un carácter ético en sí mismo. Bueno, eh, sobre el tema de la creatividad social, digamos que sobre la psicología cognitiva, yo siempre vuelvo a la psicología cognitiva porque
vuelvo y repito, digamos, es la disciplina que más ha ahondado en el tema de la creatividad. Y obviamente, como vuelvo y digamos, estos son apenas algunos apuntes de las investigaciones que se han hecho sobre este campo, pero yo creería que pues, es importante siempre volver a esta disciplina porque nos ha dado muchas líneas de diversificación y de comprender cómo se entiende la siglo XXI. En donde empieza a ser, digamos, el parte de todos los estudios que hizo nuestro filósofo, que no he podido aprenderme cómo pronunciar su nombre, el filósofo, el psicólogo checo, que habla sobre el flujo. Él parte de esa investigación, del concepto de flujo, entendiendo que el flujo es precisamente esos procesos introspectivos. Que este señor Sawyers empieza a preocupar o empieza a indagar sobre el tema de cómo funciona la creatividad en un colectivo. Es decir, se ha estudiado mucho sobre cómo funciona la creatividad, cómo nace la creatividad de manera introspectiva en nuestra cabeza, pero poco se ha estudiado cómo funciona la creatividad en los grupos sociales. Entonces, eh, él empieza a hacer una serie de estudios y él llega a un concepto que me parece bien interesante y es realmente por lo que es conocido, aunque bueno, más adelante él se convierte ya más que todo como en un motivador psicológico y vende unos libros y tiene una metodología si uno lo busca, él aparece mucho la metodología creativa que él tiene, que digamos que él ya se convirtió como como en en una imagen de marca que vende una serie de productos, pero digamos que esa ya es una segunda versión de este investigador, pues que personalmente pues no me interesa, sino la primera que era cuando realizó esta serie de estudios. Entonces él realiza una serie de estudios en donde encuentra que evidentemente los grupos son más creativos que los individuos, siempre y cuando, bueno, la razón por la cual siempre los grupos son más creativos es sencillamente por una explicación bastante elemental y es sencillamente por acumulación de eh, capacidad de flexibilidad y de fluidez alrededor de la cantidad de ideas. Yo creo que ya lo habíamos comentado. Es decir, si una persona puede, em, al abordar un problema, puede proponer 20 ideas, pues si hay dos personas pueden ser 40. ¿Sí? Es tan sencillo como la capacidad el volumen de producción de ideas. Eso no significa pues, que tener una gran cantidad de ideas sea la manera más acertada de solucionar un problema. Por supuesto que no, pero digamos que hay mayor cantidad de insumos sobre el cual poder trabajar y eso obviamente es una ventaja al momento de abordar un problema. Entonces él dice que evidentemente los grupos o en los estudios que él hizo encuentra que los grupos son mucho más creativos que los individuos, funcionan de una manera mucho más creativa que los individuos, pero siempre y cuando consiga lo que él denomina el flujo de grupo. ¿Sí? El flujo de grupo es un concepto que es exactamente igual al concepto de flujo individual, pero obviamente, pues en este caso es encontrar digamos, una meta común entre los miembros de un equipo que están buscando la solución de un problema determinado. Y ese es, digamos, una de las características particulares que él encontró cuando analizó grupos de trabajo que están buscando solución. Él analizó sobre todo algunos grupos, por ejemplo, sobre todo de oficinas de derecho y de arquitectura, porque obviamente pues, la idea es buscar una entidad académica, pero hay un aspecto bien interesante en su investigación, es que utiliza mucho, se basa mucho también en este caso en oficinas de derecho, porque obviamente es algo también que creo que lo habíamos comentado ayer, siempre se tiene el falso paradigma de que, por ejemplo, el caso de estudiar leyes, significa también estar dentro de una serie de estereotipos o una serie de normativas que no se pueden romper. Entonces, él encontró de hecho que eso no tiene nada que ver la profesión, es decir, tú puedes estar en un equipo de abogados o en un equipo de economistas o en un equipo de diseñadores o en un equipo interdisciplinario, que la verdad no importa, digamos, la finalidad que tenga el problema en sí,
bueno, aunque también, bueno, sí, también puede importar, pero digamos que digamos, el primer principio de éxito del trabajo en equipo creativo es precisamente el concepto de flujo de grupo, que es básicamente pues tener una meta común y estar, digamos, inmersos en conseguir esa meta. Y eso es algo que me parece que es bien interesante. Entonces él dice que el flujo de grupos son las motivaciones extrínsecas, mientras pues el flujo, digamos, el flujo del individual o de la persona es las motivaciones intrínsecas, que son las motivaciones personales que uno hace para hacer algo, que normalmente están relacionados con la lúdica, que es un tema también que apenas lo tocamos ayer y que intrínsecas están relacionadas directamente con el ejercicio lúdico. Uno hace lo que le gusta, ¿sí? Entonces por eso uno practica un deporte, por eso uno le gusta leer cierto tipo de libros, precisamente porque hay una motivación intrínseca, porque me gusta, ¿sí? Y eso es característico, es una esencia fundamental del ejercicio creativo. Lo mismo ocurre pues con las motivaciones, con el flujo de grupo existen unas motivaciones de carácter extrínseco, es decir, que no pertenecen a cada uno de los individuos, sino que tienen, digamos, una meta común. Esa meta común normalmente es la culminación de un objetivo común y permiten la inmersión en las tareas conjuntas. De hecho, una de las cosas bien interesantes de estos, por ejemplo, de este enfoque del flujo de grupo, es que mucho más adelante este concepto se lo ha utilizado, por ejemplo, para hacer algunos tipos de análisis sobre proyectos de antropología. La verdad no recuerdo exactamente el autor, yo podría buscarlo y con mucho gusto darles el nombre del autor que hace este análisis. En antropología hay varios estudios alrededor, por ejemplo, de la construcción, de la forma como se construyeron, por ejemplo, diferentes edificaciones en el antiguo Egipto. Y existe, digamos, por ejemplo, un falso paradigma, y es que existían esclavos, que obviamente lo existían, y que toda la construcción de estas construcciones fenomenales y enormes estuvieron hechas con mano de obra esclava. Es cierto que existía la esclavitud y es cierto que mucha de la mano de obra que construyeron estos edificios o estas construcciones fueron hechas con esa mano de obra eh, esclava. Pero una de las cosas, por ejemplo, que se han abordado teniendo en cuenta el concepto de flujo es que existe una teoría en la que dice que evidentemente esta mano de obra era mano de obra pues, que estaba obligada a trabajar, pero digamos tenían un incentivo de grupo. Y en este caso era, por ejemplo, en muchos casos ellos tenían como una especie de seguridad social en donde no solamente, digamos, el esclavo trabajaba como tal y como vemos en estas películas que todo el tiempo está siendo golpeado y con el látigo. La verdad es que sí tenían, digamos, restricciones de movilidad, pero parece ser que también existía la posibilidad, por ejemplo, ellos se han encontrado en el Antiguo Egipto todos una cantidad de barrios en donde vivían, eran barrios de esclavos, pero eran barrios donde por ejemplo, ellos tenían aseguradas las comidas, tenían asegurado algún tipo de bienestar de salud para ellos y para sus familias, y de alguna manera era una forma de una especie de trabajo, de retribución con trabajo, que obviamente, pues, para los cánones de obra sería pues absolutamente esclavista, pero lo cierto es que, digamos, este concepto del flujo de grupo ha podido explicar también cómo es posible hacer estas grandes obras de manera mancomunada. Y una de las conclusiones que hace este antropólogo basado en estos estudios del flujo de grupo es que precisamente eh, es imposible solamente con procesos coercitivos lograr una meta. Es decir, si fuera verdad esta imagen que nos han hecho, que nos vende Hollywood de los faraones azotando todo el tiempo a los esclavos para que construyan sus pirámides o sus esfinges, pues sencillamente no se hubiera conseguido ninguna meta porque sencillamente a nivel emocional, pues todo el colectivo hubiera fallado. Entonces, obviamente existían retribuciones internas, habían metas que cumplían este tipo de personas y había un cierto nivel de bienestar que posiblemente para la época era aceptable, posiblemente no, ahora no lo sería, pero digamos hay muchas cosas de estos trabajos mancomunados, de estos enormes trabajos mancomunados que otra de las cosas pues que nos vende Hollywood es que parece que esto lo hubieran hecho los extraterrestres por el nivel de complejidad que tienen las construcciones que se han hecho aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, en Mesoamérica.
Y la verdad es que muchas de estas construcciones o muchos de estos proyectos se pueden explicar a través del concepto de flujo de grupo. ¿Sí? Y muchos de estos conceptos de flujo de grupo no necesariamente tienen que ver con conceptos religiosos, que eso es otra cosa bien interesante, ¿no? No, la única motivación extrínseca, una motivación extrínseca es la religión, ¿no? Eh, una de estas motivaciones no necesariamente son las religiones. En muchos casos, por ejemplo, como lo propone este antropólogo con las construcciones, con algunas de las construcciones egipcias, es precisamente que hay algún tipo de motivación también de bienestar para el grupo para el grupo social que está construyendo este tipo de elementos pues de gran envergadura dentro de las antiguas civilizaciones. Entonces, este flujo de grupo tiene unas características muy particulares. De hecho, él tiene una serie digamos, en este libro, Explicando la creatividad, tiene un capítulo en donde explica cada una de las características, son bastantes. A mi modo de ver, pues me parece que hay 5 que yo considero que son como las más principales. La primera de ellas, pues como ya lo he repetido, son los objetivos comunes. La segunda de ellas es un tema que me parece supremamente interesante y es el concepto de la participación igualitaria. Eso tiene que ver mucho con el ejercicio del concepto de laboratorios ciudadanos, de diseño colaborativo, ¿no? de trabajar de manera igualitaria, de manera ecuánime. De hecho, sobre este concepto también hay un investigador que es de apellido Rittel, que es realmente son 2 personas, Weber y Rittel, son los que definen en un artículo en una revista económica en los años 70 el concepto de problemas indeterminados. Rittel tiene, digamos, una formación creativa. Él creo que, si no me equivoco, es ingeniero, pero trabajó durante muchísimos años en planificación con muchos arquitectos y trabajó con muchos proyectos de arquitectura. Él junto con Weber eh, crean el término de problemas indeterminados. Pero años antes, yo creo que si no me equivoco, es en 1976, Rittel habla de la simetría de la ignorancia. La simetría de la ignorancia es precisamente que él, es un concepto que me parece muy bonito y que él pues rara vez la gente cuando hablan de Rittel normalmente hablan de los problemas indeterminados, pero no hablan del concepto de simetría de la ignorancia. Y él básicamente, el concepto de simetría de la ignorancia está muy relacionado con la participación igualitaria. Y él básicamente lo que decía es que siempre que se trabaja en grupo, digamos, psicológicamente se crean estratos dentro de los grupos de trabajo. Le guste a uno o no, es natural. Por ejemplo, si uno está trabajando de manera colaborativa con estudiantes, si uno es profesor, así uno diga, estamos trabajando todos de manera igualitaria, digamos, uno tiene, digamos, una diferencia con respecto a la igualdad del grupo. Eso es algo que es una característica natural que tenemos todos. Y entonces él lo que proponía es que siempre en este ejercicio de trabajos colaborativos había que pensar en la simetría de la ignorancia. Y es entender que por más que cada vez que uno aborda un problema, por más de que creamos esos estratos o esos subniveles digamos, de diferenciación, cuando abordamos un problema, a menos que sea una persona que conozca el problema o lo haya vivido o tenga mucha experiencia sobre el problema, todos los que abordamos ese nuevo problema, todos tenemos la misma simetría de la ignorancia, es decir, somos exactamente igual. Y entonces cuando se abordan ese tipo de problemas, uno parte del hecho de que todos somos completamente ignorantes sobre el problema que estamos abordando. Y en esa medida todos somos igualitarios y paritarios y por esa razón él siempre proponía o promovía el concepto de trabajar a partir de la simetría de la ignorancia. Y es decir, básicamente cuando se aborda un problema, lo único que nos interesa es saber que todos tenemos el mismo grado de conocimiento sobre el problema, que normalmente cuando es un problema nuevo, pues el conocimiento es cero. Bueno, otro tema que es bien importante con el flujo de grupo es que debe ser familiar, es decir, que deben ser conocidos. Esto es bien importante. De hecho, Sawyer hace unos estudios sobre la familiaridad de los grupos y esto es una cosa bien interesante. Por ejemplo, las familias, no todas, es cierto, las familias muchas veces cuando tienen que resolver problemas creativos, es decir, se ponen a solucionar un problema, funcionan muchísimo mejor porque, digamos, conocen cómo funcionan cada uno de los miembros de la familia. ¿Sí? De igual manera, los grupos de trabajo que llevan años trabajando funcionan mucho mejor que los grupos que están recién creados, pues por obvias razones.
Es claro, pues, que obviamente cuando se conocen las personas que integran un equipo de trabajo, pues es mucho más fácil conocer cuáles son las limitaciones de cada uno de los miembros y obviamente cuáles son las fortalezas de los mismos para poder trabajar en la solución de un enfoque común. El otro es el dominio de la materia y ahí es donde volvemos al tema de la simetría de la ignorancia. Rittel nos decía que abordamos un problema y todos somos exactamente iguales, tenemos la misma simetría de ignorancia alrededor del problema, excepto aquellos que tengan un dominio sobre el problema, no sobre su ciencia, sobre su dominio, que es una de las cosas que nosotros tenemos, digamos, una disposición psicológica a creer que el conocimiento en el dominio puede dar un valor adicional a la solución de un problema determinado y eso no es así. Pero lo que sí puede existir es que puede haber un beneficio si la persona que está abordando el problema tiene un dominio del problema. Ese sí es una cosa diferente. Entonces, en esta simetría de la ignorancia sacaba a aquellos grupos de interés o aquellos individuos o aquellos actores que conocían el problema. Entonces, él decía, ahí sí hay una diferencia entre el experto que conoce el problema, sin importar si tiene un grado profesional, doctoral o simplemente no tiene ningún tipo de profesión, a aquel que no conoce. Yo puedo ser un doctor y entro a abordar un problema, si no conozco nada de él, entro exactamente igual que todos, a menos que yo conozca ese problema. Entonces el dominio de la materia es importante y es el único criterio de diferenciación con respecto a un grupo de trabajo. Lo demás no debería ser ningún tipo de criterio y debería aplicarse la simetría de la ignorancia. Y otra cosa importantísima que habla Sawyer es que hay que aprovechar el potencial del fallo. Normalmente, digamos, el tema de fallar, y de hecho yo creo que ahora está muy en boga en los últimos años, siempre le dicen a uno siempre que hay que fallar para seguir adelante, y de hecho en ese mundo del emprendimiento tecnológico que personalmente a mí me disgusta bastante, uno cuando está entrando en estos proyectos de crecimiento de nuevas empresas tecnológicas, siempre le preguntan a uno es no solamente, porque eso es algo que viene mucho como de la cultura californiana en Estados Unidos, es bueno, tú acá no nos importa cuántas empresas has creado, sino en cuántas empresas has fallado, porque lo importante es ver cómo has fallado y cómo te has recuperado, y hay como una especie de mito alrededor de que es necesario fallar, y yo creería pues que sí es cierto que es necesario fallar pues para probarse uno mismo y para salir adelante, pero también digamos que el concepto de aprovechar el potencial del fallo no significa que uno tenga que fallar por fallar, sino que uno tiene que tener, uno tiene que aprender a fallar para tratar de fallar menos, que yo creería que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que ocurre con el tema digamos, de aprender a partir de los errores? Cuando se está trabajando de manera introspectiva, es decir, cuando la creatividad es individual, eso depende mucho también digamos, de aspectos psicológicos. Uno se puede derrumbar psicológicamente o simplemente hay personas que dicen, no, yo sigo adelante y no hay ningún inconveniente. Digamos que hay un aspecto de carácter psicológico preponderante sobre ese aspecto. Cuando se trabaja en grupo, digamos que la característica del fallo es mucho más llevable. Y esta es otra de las características importantes de trabajar en equipo. Es decir, es menos complejo perder en equipo que perder individualmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues, creería yo, o por lo menos en las experiencias que yo he tenido, que cuando uno tiene fallos en equipo puede identificar de una manera más serena dependiendo de las diferentes perspectivas que se tienen, en qué se ha fallado y posiblemente existen mayores posibilidades de análisis alrededor de cómo se puede solucionar dicho problema. Esto pues lo digo de una manera como ya más personal, ¿no? Aunque el tema de aprovechar el potencial del fallo, sí lo comentas hoy teniendo en cuenta que, digamos, la posibilidad de ajustar un fallo a nivel grupal, digamos, esa curva de aprendizaje es más corta para el grupo que para un individuo. Obviamente dependiendo esto de qué tipo de individuo, ¿no? Hay personas pues que digamos son muy perseverantes y entonces puede ser que no aplique ese mismo canon. Pero digamos que a nivel grupal sí hay como una curva de aprendizaje más corta con respecto al potencial de fallo. Obviamente esta curva de aprendizaje depende de los otros objetivos, ¿no? De que tengan claros los objetivos comunes, de que haya una participación igualitaria, de que tengan dominio de la materia, bueno, todos este tipo de cosas. Entonces, yo creería que eso también es importante para tener en cuenta estas características con respecto al tema del trabajo en grupo y de la creación de la creatividad social. Vuelvo y repito, en el caso de Sawyer, si ustedes lo buscan y buscan Kate Sawyer, les va a salir él tiene una serie de páginas y tiene unos libros de 10 pasos de la creatividad.
Ese es el Sawyer, pues que a mí personalmente no me gusta y se volvió, pues yo creo, hasta donde tengo entendido, pues ha hecho mucho dinero vendiendo sus libros de creatividad, pero digamos que ese es el Sawyer comercial. El Sawyer del que estamos hablando son estos libros explicando la creatividad y una serie de artículos en revistas de investigación que escribió de psicología cognitiva alrededor del tema del flujo de grupo. Bueno, otro pues obviamente que creo que ya lo he nombrado y que lo he detallado aquí o lo he traído a colación es Tomás Rodríguez Vilasante. Él es sociólogo es español, de hecho ha venido muchísimas veces aquí a Colombia, incluso creo que comparte una cátedra en alguna de los doctorados en la Universidad Nacional, conoce bastante el tema de Colombia. Él ha estado aquí y más que ya que ha estado aquí, él ha trabajado desde hace ya varios años el tema de la creatividad social. De hecho, tiene 2 libros que se llaman así, Creatividad Social. Yo creería que una de las cosas bien interesantes de Vilasante es precisamente pues, lo que ya les había comentado de ese sentido hacia la responsabilidad ética de la creatividad social, que me parece pues, muy bonita, entender la creatividad no como el hecho de construir o un objeto como tal, sino un sentido ético. Hacer creatividad es un sentido ético si se lo hace de manera colaborativa, me parece muy chévere. Y él habla de que la creatividad social se basa en una lógica de la acción-reflexión. Este concepto de la acción-reflexión a mí me llama mucho la atención porque él lo repite constantemente en los 2 libros. Pues él tiene una gran cantidad de libros, pero pues hay 2 libros que hablan específicamente de creatividad social y él establece, por ejemplo, en el caso de él establece una serie de metodologías. Bueno, y de hecho son unas metodologías bien complejas de cómo se puede trabajar en equipo para creatividad social que me parecería que ahí de pronto no. Bueno, pero lo cierto es que él habla sobre la lógica de la acción-reflexión y lo repite mucho en sus textos. Y este tema yo lo traigo a colación porque el tema del concepto de la acción-reflexión es un tema que no es nuevo en las disciplinas creativas. Hay un señor que se llama Donald Schoen, que es, digamos, uno de los teóricos de las disciplinas creativas, o más que de las disciplinas creativas, de las profesiones de los diseños, diseño gráfico, industrial y arquitectura. Él escribió una serie de libros a finales de los 80, si no me equivoco, que hablan sobre el profesional reflexivo y sobre el diseño reflexivo. Y él básicamente hace como, de hecho, creo, si no me equivoco, él fue el director de planeación del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues que dice el nivel de persona que era. Y era una persona que era muy flexible, tenía un pensamiento divergente y era muy flexible. Era ingeniero, pero trabajaba la mayoría de su vida, trabajó en diseños arquitectónicos, en arquitectura, trabajó muchos años en el MIT. Era jazzista, tocaba el saxofón o la trompeta, no sé cuál de las dos, y tocaba mucho la música. Y una de las cosas que él escribe con estos libros es que él precisamente durante los años 70 hubo una gran cantidad de libros metodológicos alrededor de cómo hay que abordar la creatividad desde las disciplinas del diseño. Existen una gran cantidad de libros. Cómo hacer, eh, cómo diseñar una mesa o cómo diseñar un mueble a partir de una metodología. Existen infinidad de libros y de hecho, pues yo, en mi caso, yo fui formado con esa orientación. Entonces uno decía, bueno, ¿con qué metodología estás trabajando? Con la de Bruno Munari, estamos trabajando con... Y esas metodologías eran pues un recetario, ¿sí? Que es lo que hemos estado hablando aquí, un recetario. Entonces, en los años 80, Donald Schoen lanza estos 2 libros de alguna manera en contraposición a todas estas metodologías que existían en todas partes de Norteamérica y de Europa, en donde él dice, a la verdad, yo creo que todas estas metodologías que ustedes están diciendo son falsas, nada de esto sirve, empezando porque el profesional creativo tiene un carácter reflexivo y que no se ata a estas metodologías de recetario de cocina. No, nunca funciona. Si usted pone a un creativo a cumplir estos recetarios de cocina, no le va a funcionar para ninguna manera. Entonces, Donald Schoen simplemente él habla de que el profesional, el profesional creativo, pues, o el profesional que está en las áreas creativas, tiene una característica de interacción, que es lo que hemos hablado en algunas ocasiones y que digamos, otros autores en otras disciplinas lo han comentado, y él habla que sencillamente uno parte de la acción. Hay ciertas profesiones que están centradas en la acción. ¿Como cuál? Como la arquitectura, como el diseño, como las artes plásticas, en donde uno
tiende a hacer las cosas. Y en ese momento, en cuando uno está centrado en la acción, en el hacer, en ese momento es cuando uno tiene algún cambio en el hacer, por ejemplo, que yo estoy haciendo un jarrón de barro y lo hago de una determinada manera, por algún error o por alguna circunstancia aplico una técnica diferente o aplico una presión diferente, pues este jarrón de barro puede cambiar, pero ese cambio espontáneo que ocurre en el hacer genera un ejercicio de reflexión que hace que yo reflexione sobre la acción que en un momento dado se vuelve mecánica. Y eso me parece muy bonito porque lo que él dice es, nuestro ejercicio, digamos, de reflexión sobre el mundo se hace sobre ese ejercicio de la acción. Y él habla entonces de una epistemología centrada en la acción-reflexión. Y es un término que utiliza exactamente igual a como lo utiliza Tomás Rodríguez Vilasante, y de hecho yo cuando leía a Vilasante pensé que él tomaba este concepto de Donald Schoen, porque Donald Schoen es muy conocido también en las disciplinas de las ciencias sociales, lo nombran muchísimo. Sin embargo, Vilasante, pues no sé si no lo conozca, pero por lo menos en su literatura no lo nombra en ningún momento. Entonces, estos son dos autores que hablan que vienen de dos disciplinas diferentes, que están hablando sobre el mismo tema, que es cómo se hace creatividad desde las disciplinas, o cómo se puede generar procesos creativos, y los dos hablan de estos procesos de acción-reflexión. Y es básicamente la creatividad funciona mejor si estoy haciendo. Y en el hacer, en el ejercicio del hacer, puedo generar algún tipo de reflexión. Entonces, lo que dice Vilasante es que la creatividad social se basa en esta lógica de la acción-reflexión. Y básicamente es porque no podemos hacer un ejercicio creativo completamente teórico, por decirlo de alguna manera, con un grupo, porque sencillamente pues ahí no se obtendría nada. Y esta es otra de las características bien importantes que se tienen en cuenta cuando se trabajan todas estas metodologías grupales, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, nosotros vamos a hacer ahora un ejercicio muy sencillo sobre identificación de los problemas indeterminados, pero creería que ese ejercicio de la identificación del problema indeterminado funciona cuando uno está con la comunidad y uno está con o está con los actores del problema y junto con ellos hace ese ejercicio, ¿sí? Pero cuando uno lo hace de manera teórica y uno simplemente tiene un documento donde están unos post-it pegados y uno dice, esto fue lo que conseguimos, eso pues es lo mismo que nada. Ahí no hay ninguna acción-reflexión, es sencillamente un ejercicio eh, de no sé de qué le llamaría yo, ni siquiera de cartografía. Entonces, la creatividad social es un estilo ético de intervención en el territorio, pues que ya lo hemos hablado, el concepto de que la creatividad, el hacer en el territorio, si se construye de manera colectiva, es construir el futuro, y en esa medida el simple hecho de realizar un ejercicio creativo colectivo es ya tiene un sentido ético único. Y en esa perspectiva, pues el concepto de creatividad tiene un nuevo enfoque de carácter ético que me parece supremamente interesante. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que uno normalmente siempre se pregunta es, bueno, ¿y cómo funciona entonces la creatividad social en un equipo? Y la verdad es que funcionan exactamente igual a cómo funcionan de manera individual. Entonces, así como lo vimos ayer con esa estructura en la cual pues yo les fui presentando como los diferentes enfoques que se tienen alrededor del proceso creativo. En el caso de la creatividad social, yo tengo aquí un ejemplo muy bonito de cómo funciona ese ejercicio colectivo. Nosotros el semestre pasado tuvimos una presentación con el profesor Juan Carlos Figueroa, él es profesor de arquitectura de la Universidad de Nariño, pero digamos que él tiene ciertas particularidades, y es que, digamos, no es un arquitecto tradicional, trabaja mucho con las comunidades, digamos, unas ciertas perspectivas muy particulares de cómo se trabaja con las comunidades que son bien interesantes. Y el año pasado nos vino a contar un proyecto bien bonito que se está haciendo en el DINDE, en la Unión Nariño, en donde están haciendo unas bibliotecas de semillas. Y es un proyecto muy bonito, en donde básicamente junto con la comunidad empezaron a hablar de construir unos reservorios para tener una biblioteca de semillas, básicamente para tener un repositorio de los alimentos que ellos consumen, ¿sí? Y uno cuando lo escucha en un principio, pues digamos el proyecto le suena a uno muy bonito, pero cuando uno empieza a profundizar en cómo fue el proceso creativo, uno se da cuenta que es un ejercicio de creatividad eh, clásico de pensamiento en paralelo, pero trabajado por una comunidad. Por eso yo siempre he dicho que
todos estos procesos creativos, sobre todo en las comunidades rurales y en las comunidades indígenas, sobre todo de la región en las regiones andinas de Sudamérica, todos estos procesos y toda esta, digamos, esta carreta que uno echa, ellos pues, digamos, no la tienen descrita en palabras, pero la trabajan, digamos, en su día a día y es un ejercicio de aprendizaje enorme. Eh, entonces él nos contaba, por ejemplo, ya, de hecho son como una especie de domos en donde guardan las semillas, y él nos empieza a contar que realmente, digamos, esas bibliotecas o esos espacios que ellos crearon son una excusa, porque realmente ellos se reunieron, él dice, pues incluso él cuenta ahí en la reunión cómo lo invitaron y le tocó irse en una buseta, bueno, toda una historia para llegar allá porque esto fue en medio de la pandemia. Llega allá y básicamente ellos tienen un proyecto que está, pues en este caso, financiado, si no me equivoco, pues, por la USAID o, bueno, por una entidad internacional, en donde ellos, digamos, abordan diferentes tipos de problemáticas. Y en este caso ellos empezaron a abordar la problemática de cómo fortalecer la autonomía en el territorio, ¿sí? Y entonces ellos hacen como una especie de mingas de pensamiento y se sientan pues a pensar sobre ese tema y empiezan a hacer propuestas. Y en el colectivo, digamos, empiezan a hablar de una serie de autonomías, me pareció a mí ese concepto supremamente interesante porque es de una madurez de grupo y de una madurez social que yo creería que ni siquiera nosotros la tenemos lo suficientemente clara. Entonces ellos, en ese proceso de esas mingas de pensamiento, proponen tres diferentes formas de fortalecer esa autonomía del territorio. Autonomía alimentaria, ellos hablan de una autonomía arquitectónica, es decir, construir donde podamos guardar cosas por si acaso pasa alguna cosa, y una autonomía educativa. Y paralelo a eso, tienen en cuenta y dicen cualquier cosa que queramos hacer, o sea, donde queramos guardar estas semillas, la tenemos que hacer en un espacio que se ha hecho con una construcción tradicional. Entonces ahí vemos un pensamiento, tienen inmediatamente una serie de posibilidades, las crean ellos mismos y tienen al mismo tiempo ya una limitante y es que tiene que ser hecho con una construcción, con un procedimiento de construcción tradicional para que no sea invasiva en el territorio. Es decir, ellos no querían ver los pilares, los pilotes de cemento con el hierro en medio del territorio de ellos. Entonces, a partir de eso, ellos dicen, bueno, vamos a trabajar con el ejercicio de la autonomía arquitectónica y tienen, digamos, ya una primera idea de cómo podrían fortalecer la autonomía en el territorio. A partir de ese, digamos, de ese enfoque o de esa diversidad de ideas que tienen, deciden entonces que en el tema de la construcción tradicional lo van a hacer con la técnica del superadobe. Y esto es una cosa bien interesante, porque, por ejemplo, una de las cosas por las cuales yo ingenuamente e ignorantemente invité a Juan Carlos es porque yo pensé que la técnica del superadobe, que son básicamente hacer como una especie de rodajas en barro e ir creciendo, como si uno estuviera, como cuando uno es pequeño y está construyendo figuras con barritas de plastilina, la técnica del superadobe yo pensé que era una técnica que era de alguna manera tradicional o asumida o trabajada en el territorio. Y la verdad es que no. Y esto es una cosa muy interesante porque esta comunidad rural campesina que está buscando la autonomía del territorio no necesariamente se limita por este tipo de criterios. Entonces ellos dijeron, no necesariamente tiene que ser algo que trabajemos nosotros, pero sí tiene que ser una técnica que sea amable con el medio ambiente. ¿Sí? Eso sí lo tenemos claro. Y entonces Juan Carlos nos contaba que había una persona que trabajaba con la técnica del superadobe, no sé si en la Unión, bueno, en un sector cercano, y ellos fueron a verlo, fueron a ver cómo es la técnica. Y en un día, digamos, el director, las personas que fueron a verlo, a ver el proceso, en un solo día aprendieron cómo hacerlo y regresaron al territorio y lo empezaron a implementar. Ese es un proceso completamente de carácter convergente, ¿sí? Ellos no están pensando en este momento si van a hacer varias posibles, sino dicen ya, definitivamente nos vamos, tiene que ser una construcción tradicional. ¿Cuál es? Pues en este caso tomemos la técnica del superadobe, porque esta es una técnica que podemos reproducir, primero, y segundo, es amable con el medio ambiente. No tiene que ver nada con digamos, con nuestro acervo cultural, pero no importa, porque nuestro acervo cultural está sobre el ejercicio de la autonomía alimentaria, la autonomía educativa y la autonomía arquitectónica. Entonces, cuando construyen, ellos ya están hablando, ya en este momento estamos digamos, en un proceso otra vez de divergencia en donde dicen, de hecho, Juan Carlos nos cuenta pues que él hizo planos sobre no sé qué, y ellos cuando ya fueron a socializar, ellos dijeron, no, tal vez
Lo primero, la mejor manera es no buscar estructuras rectangulares, sino veamos si podemos hacer estructuras subterráneas o veamos si podemos hacer domos. Y a partir de la experimentación de estas tres técnicas, decidieron al final trabajar con domos. Y lo que obtuvieron fue algo así como lo que nosotros estamos viendo con esta foto. Son unas estructuras que están como medio metidas en el subsuelo y están hechas con esta técnica que ustedes están viendo, que es básicamente una técnica que ellos aprendieron en unos pocos días, y lo que nos contaba Juan Carlos era una cosa muy interesante porque pues obviamente él todavía sigue teniendo pues de alguna manera el pensamiento pues nuestro. Y entonces él nos contaba, por ejemplo, que él ya dejó planos y todo, pues y entonces él se fue y cuando volvió, pues prácticamente ya tenían terminado todas las estructuras porque ellos realizan digamos, su cotidianidad por medio de la acción en reflexión, es decir, van construyendo y a medida que van construyendo van solucionando el problema, porque obviamente ellos no pueden esperar, incluso creo que lo hablamos el día de ayer, a que un arquitecto o a un especialista de un campo específico venga a uno a darle una solución puntual, sencillamente porque pues en su contexto, digamos, eso no aplica de manera puntual. Entonces ellos construyeron prácticamente esto eh, sin ningún plano. De hecho, Juan Carlos nos dice que ellos trazaron con el machete el diámetro de los domos. Pues hasta donde tengo entendido, en este momento ya tienen finalizados sus domos. Pero es un ejemplo de cómo una comunidad que se conoce, que ha trabajado diferentes proyectos, porque este no es el primero, ellos tienen un gran proyecto y de hecho el principal proyecto que ellos están incentivando es el concepto de la autonomía alimentaria, que me parece supremamente bonito, y es que ellos pueden ser autónomos en sus alimentos y están hablando ya en en estos bancos de semilla, guardar una serie de repositorios o de semillas que no solamente son las semillas que consumen diariamente, sino esas semillas nativas que uno muchas veces no utiliza o se dejan de utilizar sencillamente porque no son comerciales, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, aquí con la papa nativa, que existen una infinidad de papas, de variedades de papa en nuestro territorio que ya nadie utiliza porque sencillamente no son comerciales, no porque no sean comestibles, ni porque sean importantes, ni porque sepan rico, sino porque sencillamente no se venden. Y obviamente eso no puede ser un criterio para perder digamos, ese acervo genético y alimentario pues, que se tiene. Entonces ellos hablan sobre autonomía alimentaria, que me parece que es un concepto supremamente interesante, que vuelvo y repito, yo lo veo pues, como un concepto de una madurez de comunidad enorme, porque pues ellos están pensando en el futuro, ¿sí? De hecho, esta es una forma de construir el futuro, que era precisamente lo que... Y aquí vemos, digamos, de manera tangible esto que dice Vilasante, de que la creatividad colectiva tiene un sentido profundamente ético, pues en esta medida. ¿Sí? Cuando yo trabajo para un bienestar de un colectivo, pues sencillamente estoy construyendo el futuro, y si estoy construyendo el futuro, pues tengo un sentido, y obviamente si ese futuro pues tiene un sentido benéfico para todos los que están participando, ¿no? Porque pues, también puedo estar construyendo un futuro terrible y obviamente pues es todo lo contrario, como ha ocurrido en muchos casos, pues sobre todo en nuestra historia del mundo occidental, pues que tenemos más ejemplos de lo segundo que de lo primero. Bueno, entonces sobre las conclusiones de la creatividad social, yo podría decir entonces que la creatividad social se rige por motivaciones extrínsecas comunes, es decir, objetivos comunes. Estos objetivos comunes, vuelvo y repito, es una cosa bien importante que yo creo que también se me ha pasado un poco, y es el concepto de que el objetivo común se construye de manera colectiva o de manera colaborativa, porque muchas veces... de hecho, es una de las cosas que yo, por ejemplo, critico mucho de Sawyer, digamos, de la versión comercial de Sawyer, porque él, de alguna manera, él se contradice a sí mismo. ¿Sí? Esto también es una cosa que uno a veces no entiende por qué no. Una de las cosas que dice el Sawyer investigativo es que, evidentemente, los objetivos comunes son objetivos construidos de manera colaborativa. Pero, por ejemplo, en estos tipos de grupos de trabajo, sobre todo pues, en empresas de gestión o de gestión de proyectos, pues normalmente a uno le dice, mire, usted tiene que tener este objetivo, construir esto o tener este porcentaje de ventas anual. Eso es un objetivo común. Pues, obviamente, todos están trabajando dentro de la empresa de un objetivo común, pero ese no es un objetivo común construido entre los miembros del grupo, sino es un objetivo común asignado, en este caso por el mercado, o por el jefe, o por el director de la empresa, o por el CEO, o bueno, no sé por qué.
Pero lo cierto es que cuando el objetivo es asignado y yo trabajo en equipo para cumplir ese objetivo asignado, eso no, ahí no necesariamente estamos hablando de motivaciones extrínsecas, estamos hablando es de cumplir un objetivo de manera como equipo, que parece que fuera que parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? Una cosa es construir el objetivo común, ponernos de acuerdo en qué es lo que para un grupo de personas es lo que queremos en equipo, y otra cosa es que nos asignen conseguir ese objetivo, ¿sí? Y que lo podamos hacer, porque de hecho, pues, digamos, en el mundo empresarial, pues ese es el ejemplo más clásico, ¿no? Los grupos funcionan cuando se les asignan objetivos y cumplen ese objetivo: construir un puente, aumentar el porcentaje de ventas, desarrollar un producto. Por ejemplo, el iPhone, la historia del primer iPhone del iPod que se hizo con Steven Jobs, y pues todo lo que cuentan, que lo único que les dijo es que tenía que ser un aparato con un solo botón. Sí, pues obviamente uno ve ahora y dice, uno sí se imagina el iPod y el iPhone, pero pues esto estamos hablando cuando no existían estos aparatos, pues el equipo de diseño y de ingenieros dijeron un aparato con un solo botón, esto suena rarísimo. Y lo cumplieron, y obviamente pues eso, una de las cosas por las cuales la empresa Apple es conocida es precisamente por esos ejercicios de innovación tecnológica. Pero ese tipo de objetivos alcanzados ya, pero asignados por en este caso, un visionario, entre comillas, como Steven Jobs, pues no es, no es el tipo de objetivos de la creatividad social que estamos hablando en este aspecto puntual. Sencillamente no porque uno diga, no, es que estoy en contra de las empresas, no, sencillamente porque los objetivos comunes no se asignan, digamos, en la creatividad social se asigna, identifica de manera colaborativa su objetivo común. Y esto es una cosa muy importante, porque uno diría, bueno, ¿y será que la creatividad social podría funcionar en el mundo corporativo? Y yo creería que no, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nos imaginamos a Steven Jobs, por ejemplo, haciendo una reunión con todos sus ingenieros y preguntándoles qué es lo que quisieran hacer para hacer un nuevo desarrollo tecnológico, pues posiblemente no habrían llegado al iPod, ¿sí? En este caso, pues está la visión de una persona que tiene un pensamiento de carácter convergente, a pesar de que dicen que es muy creativo, y dice, yo quiero un aparato con un botón, que funcione con un botón, no quiero más. Sí, bueno, estamos todo pues reduciéndolo a la mínima expresión, pero creería que la creatividad social en el mundo corporativo es mucho más compleja, porque la creatividad social, digamos, tiene ese sentido de buscar, digamos, la búsqueda de estos objetivos comunes normalmente están orientados hacia el bienestar sostenible, el bienestar construido por la comunidad, ¿sí? Y en esta medida, pues obviamente, los objetivos corporativos, pues normalmente no tienen ese tipo de orientación, lo cual no significa que no puedan tenerlos, ¿no? Perfectamente pueden, y de hecho, pues, ese también es, digamos, un tipo de orientación hacia el emprendimiento social, que obviamente es bien importante, y aquí se le conoce como el emprendimiento o las empresas tipo B. Bueno, ese tipo de empresas que tienen un sentido de capital, porque es que también producir dinero no podemos tampoco estigmatizarlo y pensar pues que todo el que quiera hacer dinero es un malvado, pero también entender que existe, por ejemplo, la posibilidad de generar capital, es decir, poder adquirir dinero, pero también tener un sentido de construcción social. Y pues aquí en Colombia le llaman empresas tipo B, y de hecho hay una gran cantidad de normativa alrededor de eso, y hay una gran cantidad de ejemplos de proyectos de empresas que son exitosas y que les ha ido bastante bien con ese tema. Bueno, la creatividad social es efectiva si existe el flujo de grupo, el cual depende del equilibrio entre los procesos divergentes y convergentes en el trabajo colectivo. Como lo vimos en el ejemplo del banco de semillas, el trabajo del flujo en equipo funciona de la misma manera en paralelo que funciona el pensamiento introspectivo de creatividad. Es decir, al mismo tiempo intentamos hacer procesos divergentes y tener algún tipo de control para poder volver a cerrar, y después volvemos a abrir y volvemos a hacer, y estamos en un proceso de iteración mental, no de ciclos de proyectos, porque como lo habíamos comentado ayer, pues eso es otro tema completamente diferente, ¿no? La creatividad social se fundamenta en la participación entre iguales, pues lo que hemos hablado constantemente, y en el concepto que me parece más bonito que la participación entre iguales, el concepto de la simetría de la ignorancia de Rittel, que me parece que es muy chévere, y es básicamente el abordar un problema. Todos tenemos el mismo grado de ignorancia, excepto los que conozcan el problema. Lo demás, no importa el tipo de grado profesional o académico que uno pueda tener, porque realmente eso no tiene ninguna injerencia en la manera como se debe resolver el problema. La creatividad social tiene un componente interactivo, es decir, que se trata de repetir, es decir, de
es un proceso de circular de pensamiento que se fundamenta en las mejores bases de la imitación y el error. Pues el concepto de imitación ya lo hemos visto. De hecho, por ejemplo, en el ejemplo del Banco de las Semillas, el ejercicio de imitación, miren que el ejercicio de imitación, cuando hablamos de la imitación, estamos hablando del concepto de imitación, no necesariamente que yo tenga que copiar, en este caso, por ejemplo, el diseño de un plano, de un diseño específico, por ejemplo, de los espacios de los domos. De hecho, por ejemplo, lo que nos comentaba Juan Carlos es que cuando ellos fueron a ver, por ejemplo, el tema del super adobe, fueron a verlo en una construcción que era de características rectangulares, ¿sí? Y este tema, la repetición, ¿dónde está? La imitación, ¿dónde está? En ver cómo funciona la técnica y traerla al territorio y adecuarla. Y el tema de los domos es un tema que ya es un diseño del colectivo. Eso no, entonces ahí la repetición no está en la copia del espacio arquitectónico, sino en la técnica. Y ahí hay un ejemplo clarísimo que el concepto de la imitación funciona bastante bien cuando se está trabajando temas de creatividad social. La creatividad social es el primer sentido ético de la intervención en el territorio, precisamente por lo que estamos diciendo. Cuando se crea de manera colaborativa, se está creando el futuro, y en esa medida, cuando estamos formando nuestro futuro, estamos diseñando nuestro futuro, ese mero hecho de diseñar el futuro de manera colaborativa ya tiene un enorme sentido, un total sentido ético. Obviamente, si ese futuro pues está pensado para el bienestar del colectivo, ¿no? Si no está pensado en ese sentido, pues no tiene ningún sentido ético, sino todo lo contrario. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo tengo aquí una definición pues, que es provisional, como todas las definiciones sobre lo que se puede entender como creatividad social. Y es una definición que está muy, digamos, cercana, digamos que las definiciones también, uno adecua sus definiciones dependiendo pues a los intereses de cada uno. Eso no nos digamos pendejadas, eso es digamos, el sentido constructivista con el cual vemos el mundo o con el cual podemos ver el mundo, aunque pues ahora podríamos hablar de que hay un sentido de constructivista, igual. Pero lo cierto es que si lo vemos desde la perspectiva de construir las ideas con las cuales nosotros interpretamos el mundo, pues obviamente este concepto de creatividad social, por lo menos en el caso mío, yo lo tengo muy cercano a cómo se entiende la creatividad, o cómo pretendo que se quiera entender la creatividad social desde la maestría. Y eso no significa pues que este concepto tenga que estar, vuelvo y repito, es un concepto provisional y la idea es que pues esto vaya evolucionando en el tiempo, pero que sí sirva como insumo para entender la importancia de la creatividad social dentro de los procesos de innovación social. Es decir, que lo vuelvo y repito, como lo dije el primer día de clase, la creatividad social es el único insumo para la innovación social. No se necesita absolutamente nada más. Entonces, la creatividad social es la capacidad colaborativa para promover la innovación de nuevas prácticas sociales, ya sea en la apropiación tecnológica, la sostenibilidad de bienes comunes o la investigación. ¿Significa que yo puedo hacer creatividad social solamente para esas tres cosas? No. Ahí es donde yo hago el ajuste pues, para la maestría, pero realmente la creatividad social puede servir para cualquier tipo de cosas y creería que es esa capacidad colaborativa para generar innovación en nuevas prácticas sociales. Es decir, la primera parte de la definición es la que es de alguna característica un poco más general y universal. Y eso me parece bien importante porque, vuelvo y repito, la idea de que la creatividad social es el insumo del trabajo me parece que es lo más importante en la medida en la que, por ejemplo, es una cosa que ustedes se van a dar cuenta, se recalca mucho. La idea es que, por ejemplo, a partir del segundo semestre se empiece ya a definir no solamente la problemática del proyecto, sino también cuál es la posible idea de intervención o la idea de abordar la problemática que se ha identificado. Y la única manera de poder hacer eso es a través de un ejercicio de creatividad social. Y eso implica, y es una de las cosas que yo creería que es, me parece que es uno de los énfasis que nosotros hemos querido hacer aquí en la maestría, es que debe tener una alta implicación con las comunidades o con el colectivo o con los grupos sociales con los cuales esté trabajando. Es decir, todo este proceso de generación de alternativas y de prototipos para abordar una problemática determinada debe estar construida con aquellos grupos de interés que están vinculados al proyecto. No puede ser algo que haga yo aquí y después llevarlo a la comunidad o sencillamente presentarlo porque pues se podría hacer y de hecho pues a veces se ha hecho, pero la idea es que
esto se ha construido con la comunidad para que tenga una verdadera implicación de carácter ético y tenga una verdadera implicación con temas de innovación social. Bueno, hijo de pucha, ya se nos va a ir el tiempo. Entonces, llegamos por fin a los problemas indeterminados. Entonces, todo esto de que hemos hablado de la creatividad y la creatividad social, llegamos al tema de los problemas indeterminados porque, digamos, cuando se está trabajando como colectivo, como comunidad, siempre se aborda una problemática o una pregunta a responder o un interés, o existe un interés común hacia un fenómeno determinado. Entonces, cuando abordamos esto de manera colaborativa y como ya lo hemos dicho, cuando existen este tipo de acercamientos por parte de un colectivo, estos sencillamente se denominan problemas indeterminados. Problemas indeterminados, ¿por qué? Porque sencillamente son problemas que no son de solución única, ¿sí? Todo aquel problema que es de solución única, por ejemplo, encontrar la órbita de Urano, pues solamente hay una órbita de Urano, ¿sí? Y solamente hay una posibilidad de encontrarlo, pues lo que nos dé la matemática. Es una solución, es un problema de solución única. Esos los han denominado problemas domados, aunque a mí me parece que ese nombre no es como muy pertinente porque parece que fuera un poco despectivo, es decir, no, esos problemas son como, o sea, el decir que hay un problema de una única solución parece que sonará como que son problemas más fáciles de abordar, y la verdad es que no, pues, casi que todos los ejemplos de las ciencias naturales que conocemos nosotros son problemas supremamente complejos de abordar, pero son problemas de una única solución. Los problemas indeterminados son indeterminados porque tienen múltiples soluciones, como lo hemos visto, y lo que importa no es determinar cuál de ellos es el verdadero, sino cuál es el que permite dar mejor valor de solución al problema abordado. Y eso es lo que se denomina problema indeterminado. Entonces, el problema indeterminado es el problema de definir el problema. Aquí tenemos a Horst Rittel, que es el que hemos hablado sobre la simetría de la ignorancia. Él es uno de los dos autores, junto a Weber, quienes, digamos, son los que acuñan el concepto de problemas indeterminados o wicked problems, que son, digamos, el término en inglés, que es, si ustedes ponen wicked problems, aparecen infinidad de títulos, de artículos, de formas de aproximarse, de procesos creativos que abordan los wicked problems. Bueno, Horst Rittel nos dice que el mejor mundo es aquel en el que, uy, ahí se me fueron más de un en el que no fuera necesario planificar en nombre de otros. Y esto es una cosa muy bonita porque esta es una persona, Horst Rittel, vivió toda la vida de planificar. Y es el primero que nos dice que el mejor mundo sería aquel en donde no fuera necesario planificar en nombre de otros. Y esto está muy orientado al concepto de simetría de la ignorancia, que es el otro término que sí lo acuñó él solito, y es el hecho de que la mejor forma de planificar la solución de un problema es con aquellos actores o individuos o personas que conocen el problema, sin importar cualquier otro aspecto. Es decir, intentar romper la simetría de la ignorancia, es decir, abordar un problema tratando de romper la simetría de la ignorancia. Pero nosotros, desde nuestra perspectiva, siempre pensamos que, por ejemplo, abordamos un problema, decimos, no, es que para esto necesitamos un arquitecto, o para esto necesitamos un ingeniero, que es lo que hablábamos ayer, el compartimiento del conocimiento. Pues desde la perspectiva, por ejemplo, de estos grupos sociales campesinos o de comunidades rurales, por ejemplo, ya nos dimos cuenta que ellos, por ejemplo, no lo abordan así. ¿Sí? Ellos no se esperaron a que llegara el arquitecto, que es nuestro amigo Juan Carlos Figueroa, sino que decidieron tomar decisiones como colectivo y empezaron a construir sin tener esa verificación de un profesional. Sino, ellos sí entienden, pues posiblemente que exista la forma de romper esa simetría de la ignorancia es con conocer el territorio, en este caso, o conocer el problema. Entonces, lo ideal es abordar estos problemas con gente o con grupos o con personas que conozcan sobre el problema, más que cualquier otra cosa. Entonces, aquí está nuestro amigo Hans Rittel junto con Melvin Weber. A mí se me olvida el nombre de Weber. Rittel y Weber escriben en 1973 un artículo que se llaman los dilemas de la planificación estratégica general. Y este artículo es supremamente citado. De hecho, uno va a buscar artículos o libros de ciencias sociales o de psicología o de diseño o de arquitectura, y en algún momento cuando uno está haciendo alguna de estas revisiones, ¡pum!, aparece Rittel y Weber, porque digamos que ellos fueron
si no los primeros que entendieron que habían diferentes tipos de problemas, aquellos problemas que son de solución única o solución múltiple, lo cierto es que ellos sí fueron los primeros que lo escribieron y que lo socializaron. Entonces, cuando lo hicieron, pues muchos profesionales, sobre todo de las disciplinas creativas, arquitectos especialmente, empezaron a decir, oiga, tal vez sí es cierto esto, el tema de que la forma como nosotros solucionamos o abordamos los problemas no son exactamente igual como lo hace un biólogo o como lo hace un físico. Acá hay una perspectiva diferente porque no hay una solución única, sino esos pueden ser problemas de soluciones múltiples. Entonces ellos dicen, en este artículo que escriben en el 73, dicen los problemas de las ciencias naturales son de carácter delimitado. Y eso es lo que, pues en algunos términos hablan como los problemas domados, que pues, a mí no me gusta ese término. Y básicamente lo que ellos dicen, ellos no hablan de problemas domados, sino problemas de las ciencias naturales que son de carácter delimitado. ¿Qué características tienen estos problemas de las ciencias naturales? Son de variables controladas, que esta es una cosa bien importante. ¿Qué significa que son de variables controladas? Que yo tengo la posibilidad de que un problema de carácter abstracto puedo replicarlo casi que de manera exacta a escala en un laboratorio. Y en esa medida yo puedo controlar las variables. Sí, esto es un tema bien importante y está relacionado con todo el tema del concepto del laboratorio, porque el laboratorio es un ejercicio de experimentación a escala. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy viendo qué hongo es el que está afectando a un tipo de planta, pues no tomo toda la hectárea de la planta, sino cojo una sección de estas plantas y me las llevo al laboratorio y ahí hago pruebas y empiezo a hacer experimentaciones para determinar qué es lo que afecta o qué es ese hongo o cómo puedo controlar ese hongo a partir de variables controladas, en donde yo puedo, por ejemplo, controlar la temperatura, puedo controlar la cantidad de oxígeno, puedo controlar la cantidad de sol. Hay un montón, puedo controlar las variables y de esa medida, y a partir de esa medida es posible que yo pueda dar una solución específica a ese problema determinado. Entonces, en las ciencias naturales, las variables son controladas. En los problemas indeterminados, por supuesto que no. Es decir, yo no puedo coger un grupo social y decir, no, es que esto es el grupo social, entonces voy a coger a uno de ellos y lo voy a encerrar aquí para ver qué, porque obviamente así no funciona. Aunque durante los años 70 y 60 se tenía ese sentido y hay muchos experimentos médicos que tenían ese sentido de entender un problema social como un problema de carácter delimitado, y hay un montón de experimentos, sobre todo que uno cree que no, en Estados Unidos, que son terribles, en donde, por ejemplo, tomaban a una serie de gemelos y a uno de ellos les hacían unas pruebas de control, y a otros les hacían algún tipo de experimentación, sobre todo de carácter de vacunas médicas y con unas cosas terribles. Bueno, pero digamos que tenían este sentido de entender lo social como un problema de carácter delimitado. Es un modo de razonamiento lineal, lo cual no significa que sea malo, sino que es el modo de razonamiento. Y como lo hemos visto, muchos del conocimiento que se tienen sobre sobre la interpretación del universo, la ciencia, eh, los, todo el tema de astronomía, de biología, de la genética, viene por esos procesos de razonamiento lineal que son un modo de ejercicio creativo, ¿no? O sea, no significa, no, es que ustedes piensan de manera lineal, y uno a veces dice, no, es que eso parece que fueran, no son creativos. Al contrario, hay un ejercicio de creatividad enorme en esos procesos porque hay una serie de limitaciones, pero son característicos de este tipo de investigación. Y tienen una solución única, que es lo que ya hemos hablado. Por otro lado, están los problemas indeterminados, pues que son los problemas que se abordan desde las ciencias humanas y las ciencias sociales y tienen un carácter indeterminado. Por eso es que se les conoce como problemas indeterminados o wicked problems, que son como se lo conocen en inglés. ¿Cuál es la primera característica de los problemas indeterminados? Que son multivariables, ¿sí? Es decir, a diferencia de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, donde yo puedo escalar el problema y controlar las variables, en las ciencias humanas y en las ciencias sociales es imposible, ¿sí? Yo estoy hablando de un grupo humano, entonces, por ejemplo, estoy hablando de la migración de venezolanos que existe en todo Sudamérica. Entonces, no puedo coger a 3 de estas personas y encerrarlas en un laboratorio y preguntarles por qué lo hacen. ¿Sí? Pues obviamente podré sacar algunas conclusiones alrededor de eso, pero no puedo sacar una conclusión del colectivo completo porque sencillamente es multivariable, a menos que consiguiera y pudiera hacer un análisis de toda la población y poder hacer un estudio de por qué razón migran
o cuál es la finalidad de la migración. Bueno, digamos que este sentido de las múltiples variables hacen que sea imposible escalar el problema y tenerlo centrado en un ejercicio de un laboratorio con condiciones controladas. Esa posibilidad es imposible. Es un modo de razonamiento divergente, es decir, es un modo de razonamiento en paralelo, es decir, al ser multivariable, lo que se busca es dar múltiples soluciones. Por eso es que es un problema con múltiples soluciones. Y por eso se caracteriza por ser un modo de razonamiento divergente, contrario al de las ciencias naturales, que es de carácter lineal. Y otra característica de los wicked problems, aunque estos son, pues, digamos, son como conceptos muy sintéticos que doy yo, porque ellos de hecho ellos tienen un decálogo sobre los wicked problems, ¿no? Y creo que yo en los documentos que les dejé para que Camila los suba ahí en el Google Class, donde ustedes pueden ver algunos artículos o algunos documentos de apoyo para todo esto que hemos hablado. Creo que, si no me equivoco, creo que yo subí este artículo, si no está, se los comparto. De igual manera, el libro del que estábamos hablando ayer, de Cielo Quiñones, sobre los procesos creativos en las comunidades indígenas, también la idea es subirlo esta noche o si no mañana sábado para que también lo puedan ustedes descargar y leerlo si están interesados. Y por último, hablan que los problemas indeterminados son de carácter de solución parcial. Es decir, mientras un problema en las ciencias sociales tiene una solución única y es una solución definitiva. Es decir, por ejemplo, cuando Newton propuso las leyes de la gravedad, pues no fue un problema parcial. La gravedad es la gravedad y funciona exactamente igual para todos, ¿sí? Y es una única solución, es una única teoría y propuesta de cómo interpretar la naturaleza física del universo y que nos compete a todos. No hay una gravedad para unos y no hay una gravedad para otros. En el caso de los problemas indeterminados o de los problemas que se abordan con las ciencias humanas y las ciencias sociales, nunca se puede hablar de un problema finalizado, solo se pueden hablar de soluciones parciales. Y esto es supremamente importante porque esto sí está relacionado con los ciclos de los proyectos, no con el ciclo del pensamiento creativo, sino con el ciclo de los proyectos. Se pueden hablar de soluciones parciales y en esa medida es donde uno puede determinar el valor de que un proyecto continúe, sea sostenible o sencillamente se acabe, teniendo en cuenta pues estos criterios de estos dos señores. ¿Cuáles entonces las características de los problemas indeterminados? Los problemas indeterminados no pueden delimitarse, solo se pueden enmarcar. Esto es bien importante. Entonces esto creo que lo habíamos hablado ayer y yo creo que es importante entender que cuando se habla de este pensamiento en paralelo, estos procesos de carácter divergente, que son la capacidad de proponer una gran cantidad de ideas, deben ir acompañados por un proceso de convergencia. Ese proceso de convergencia es lo que Rittel y Weber denominan enmarcar. ¿Sí? Es necesario enmarcar, que es, por ejemplo, como hicieron el colectivo del DINDE en la Unión Nariño, en donde dicen, queremos trabajar con una técnica de construcción que sea amable con la naturaleza. Estoy delimitando mi problema, estoy delimitando lo que quiero hacer. ¿Sí? Ellos ya no están diciendo, no, tiene que ser en esta técnica específica. Ellos en un primer momento nos dijeron, tiene que ser específicamente en superador. Tiene que ser es una técnica que sea amable con el medio ambiente y obviamente lo que nos decía Juan Carlos es que ellos no querían ver, eran pilotes de cemento ahí en el territorio. Eso ya lo tenían claro. Entonces, ese es un ejercicio de enmarcación y es bien importante cuando se están trabajando los problemas indeterminados. Las soluciones a los problemas indeterminados no se centran en la verdad, sino en el valor. Esto es otra cosa que es importantísima. Mientras digamos que en las ciencias naturales estamos buscando la verdad absoluta, es decir, por ejemplo, ¿por qué razón Urano tiene inconsistencias en su recorrido elíptico? Y hay una verdad sobre eso. Es porque existe otro planeta que hace ciertas interferencias en su recorrido elíptico. Esa es una única verdad. En el caso de los problemas de carácter en las ciencias humanas o en las ciencias sociales, no podemos hablar de que existe una verdad absoluta, sino podemos hablar de un criterio de valor, de que hay una solución o hay una explicación al problema que tiene una mejor o una peor explicación o un valor añadido adicional a la forma como se aborda el problema o una explicación menos convincente de cómo se puede tener esa interpretación de cómo al problema que se aborda desde las ciencias sociales. Es decir,
no estamos hablando de verdad, sino de valor. Y en esa medida, pues obviamente no podemos hablar de una solución única, porque pues si estamos hablando de valor, es un criterio que tiene un carácter subjetivo, y eso pues obviamente es indispensable y es fundamental en tenerlo evidentemente claro cuando se abordan estos tipos de problemas. La subjetividad es parte de los problemas indeterminados. Los métodos de los problemas indeterminados no son una lista exhaustiva de operaciones a cumplir. Y este es, por ejemplo, es otra cosa por las cuales Rittel y Weber, cuando hablan de problemas indeterminados, ellos en el decálogo que les digo, este es uno de los puntos fundamentales que ellos hacen, remarcan constantemente, y es que los problemas indeterminados no se pueden que hablamos ayer de Miguel Cross, que habla sobre el pensamiento en paralelo, sino digamos, el concepto comercial, que es el que uno ve en redes, o cuando uno le dice, no, si quieres hacer una propuesta, la metodología creativa del momento es el design thinking. Entonces es ese paso de 3 pasos de la idea o de la empresa, o de esta otra empresa, Stanford, el IDEO de Stanford. Es cómico porque muchos de los autores que tienen o que hablan o que son expertos en temas de distintos indeterminados dicen que no pueden existir, los métodos que se abordan para los problemas indeterminados no pueden ser una lista exhaustiva de operaciones a cumplir, sencillamente por eso. Entonces miren que el tema del recetario, del cumplir una serie de metodologías para resolver de manera creativa un problema en las disciplinas creativas, existen diferentes autores que llegan a la misma conclusión. Es imposible. Característica que tienen ellos, pues los problemas indeterminados, es que cada problema indeterminado es único, ¿sí? Y en esa medida, cada problema indeterminado, esta es otra razón por las cuales las metodologías no funcionan. Una metodología, por ejemplo, en las ciencias naturales sí funciona. ¿Por qué? Porque si uno dice, no, es que este hongo hay que aplicarle tantos gramos de tal químico y después hay que dejarlo al sol tal, pues ese mismo procedimiento que se hace con el hongo en un laboratorio de la Universidad de Nariño, pues ese mismo procedimiento debe funcionar si yo hago ese mismo procedimiento en el laboratorio en Helsinki, Dinamarca. Se hace con el mismo procedimiento, con la misma temperatura, se le aplica la misma cantidad de químicos, se lo deja durante el mismo tiempo, ¿sí? Es el concepto y como método, es decir, como posibilidad de replicar algo, de que yo pueda seguir una serie de pasos y llegar a una misma conclusión, es muy de las ciencias naturales y funciona muy bien ahí. Pero en los problemas indeterminados no, porque digamos un problema indeterminado es único, ¿sí? Yo no puedo decir es que yo tengo un grupo social aquí, por ejemplo, excombatientes de las FARC con los cuales vamos a trabajar el proceso de reinserción por medio de la creación de un emprendimiento social que es hacer botas. Listo, eso funciona bien, entonces, pero resulta que hay unos excombatientes en Guatemala que quieren hacer exactamente los procedimientos que se hicieron allá, posiblemente no, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada problema indeterminado es único, ¿sí? Posiblemente allá el grupo social tenga otras expectativas, o puede ser que tengan las mismas, pero puede ser que el entorno de emprendimiento sea diferente al de aquí. Bueno, existe, precisamente al ser multivariables, es imposible determinar que sean, que se logren los mismos resultados que se obtienen en un determinado proyecto. Cada problema indeterminado necesita una manera particular de abordarlo y una manera particular de solucionarlo, única. Y eso implica un altísimo contenido de ejercicio creativo. Y ahí es donde pues entran, vuelvo y repito, las disciplinas creativas que me parece que son fundamentales para todo este tipo de solución de problemáticas. Bueno, ¿cuál es entonces una estrategia para poder abordar problemas indeterminados? Básicamente, pues involucrar grupos de interés, que es lo que hemos hablado de la simetría de la ignorancia,
la mejor manera de abordar un problema y romper esa simetría de la ignorancia es que en el equipo de trabajo haya gente, haya individuos, haya personas, haya representantes de un colectivo que conozcan el problema. No necesariamente, no tiene nada que ver el tipo de profesión o el tipo de formación, sino simplemente personas. Es importante centrarse en la acción, como hemos hablado pues en el tema de la acción-reflexión, es decir, intentar hacer ese levantamiento de la problemática que nosotros le llamamos cartografiado con la comunidad, intentar hacer un ejercicio de prototipado, de prueba de qué es lo que podríamos hacer para intentar solucionar el problema y no tener miedo en hacer diferentes tipos de iteraciones y de procesos para tratar de solucionar la problemática, porque en eso consiste el ejercicio de la iteración de la idea, en validar constantemente el proceso dentro del territorio, y por eso centrarse en la acción. Promover la simetría de la ignorancia, pues que es lo que estamos hablando aquí, que he hablado ya de manera muy amplia, y promover la creatividad social como doctrina liberal. Esa es una de las características fundamentales que dice Rittel. Rittel dice que hay que promover la creatividad. Pues él no habla de creatividad social, pero pues yo creo que sí estaba orientado a que estaba hablando sobre creatividad social, que hay que promover la creatividad como doctrina liberal, es decir, como un hecho fundamental eh, para poder promover mejoras sustanciales en un determinado grupo de trabajo o en un determinado grupo de equipo. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí pues lo que podemos hablar sobre temas de problemas indeterminados. Ahora yo voy a dejar de compartir y vamos entonces a hacer un pequeño taller a ver cómo nos va. Antes de comenzar el taller, a ver, yo voy a compartir aquí esta pantalla. Listo. Entonces, yo creo que ustedes ahí me están viendo la pantallita. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos ahora a dividir el grupo en dos salas, ¿de acuerdo? Y la idea es que cada una de las salas van a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio colaborativo de levantamiento de una problemática de un problema indeterminado. Entonces, este es un taller que lo vamos a hacer a través de esta herramienta. Ya vamos ahora a separarnos, a cada uno los ponemos en una sala diferentes. En una sala va a estar Camila, que va a ser como, digamos, la asistente de la sala, y en el otro va a estar Laura. Y la idea entonces es que una vez que estén reunidos, lo primero que me gustaría pedirles es que designen un relator de cada una de las salas, es decir, sencillamente alguien que vaya tomando notas de este proceso que se está llevando como un ejercicio de documentación de este proceso de acuerdos colectivos o de acuerdos comunes que se van teniendo en cuenta para que a medida que vayamos avanzando vayamos viendo cuál ha sido la evolución. Eso es lo primero. Lo segundo es que una vez ustedes entren van a ver una de estas pantallas. Hay dos equipos, bueno, hay dos salas y hay dos, digamos, dos de estas carteleras. La idea es que en una primera instancia, en los primeros 15 minutos, el grupo, en grupo y de manera pues, que se socialice, cada uno comente al grupo algún tipo de experiencia donde quisiera hacer algún ejercicio de intervención o donde crea que existe alguna problemática o un fenómeno que haya observado y que diga yo quisiera trabajar sobre este tema. No lo centro a decir que tiene que ser identificar un problema específico, porque puede ser que muchas veces cuando uno comienza estos procesos de investigación, no necesariamente lo hace a través de una investigación o de un problema supremamente definido, sino puede ser una idea de una experiencia que yo haya tenido, algo que yo haya visto, alguna problemática que yo ya ni siquiera conocido, sino identificado. Por ejemplo, en el caso nuestro, para ponerles un ejemplo, nosotros estamos haciendo en este momento unos sensores, creo que ya lo comentamos, unos sensores que se llama Guaira Kits, unos sensores para llevar en bicicletas y hacer medición de la contaminación del aire de la ciudad de Pasto. ¿Cuál fue el origen de esa propuesta? Sencillamente fue un ejercicio, eso fue una motivación. Hace como unos 2 o 3 años, no, tal vez más, hace unos 4 años, en el periódico El Tiempo salió un artículo en el que decía que el mejor aire del país en las ciudades intermedias de Colombia era el de Pasto, ¿sí? Y a mí me llamó mucho la atención eso. Miren que digamos que la primera forma de llegar al problema fue
un artículo del periódico El Tiempo. ¿Y a mí por qué me llamó la atención? Porque a mí me parecía que eso era mentira. ¿Sí? A mí no me parece que este sea el mejor aire de la ciudad. Pues, o por lo menos eso, miren que muchas veces uno aborda un problema de una manera muy especulativa, ¿sí? Y de hecho, pues a partir de ahí nos pusimos a averiguar y empezamos a ahondar un poco más en el tema, y lo que nos encontramos es que efectivamente ese fue un estudio que hizo el IDEAM, perdón, hizo el IDEAM en las principales ciudades del país a partir de los sensores, unos sensores que son pues bastante costosos y grandes que tienen en las diferentes ciudades del país. Lo más cómico es que, por ejemplo, Bogotá creo que tiene 25, Barranquilla tiene 15, Medellín tiene 17, algo así. En Pasto hay dos, ¿sí? Y entonces, obviamente, pues si tú tienes dos sensores en comparación con las otras ciudades donde tienen 20, 25 distribuidos en todas las ciudades, pues obviamente es más difícil identificar realmente la calidad del aire de una ciudad, pues que yo creería que es grande, como Pasto, donde vive casi medio millón de habitantes. Y la otra cosa que me llamó la atención es que los dos sensores, uno está en el Instituto Departamental de Salud en Bomboná, y otro está en la Universidad Mariana, que me parece que son sectores que tampoco, digamos, representen mucho de las zonas donde hay mayor contaminación de la ciudad. Entonces, miren que en un principio fue un artículo que yo especulativamente dije, yo creo que eso no es verdad, y después uno empieza a ahondar en la pregunta y en el problema, y uno ya encuentra que realmente hay un problema. Entonces, entonces, por ejemplo, en el caso mío, si yo quisiera aquí en estos 15 minutos poner cuál sería mi experiencia, pues contaría esto que les estoy contando, y yo les contaría aquí. Entonces, si uno da doble clic, uno puede escribir falta de sensores para medir el medio ambiente. La idea es que ustedes pongan solamente, digamos, el tema más importante. Y cada uno expone ese fenómeno o esa idea o esa motivación que ustedes creen en donde puede existir algo en donde les gustaría hacer un ejercicio de intervención o conocer o solucionar un problema. Entonces, aquí están las experiencias, y la idea es entonces que en los 15 primeros minutos ustedes hablen sobre esas experiencias, las escriban. Cada uno, ahora les vamos a dar el link para que ustedes puedan acceder a esta herramienta. Cada uno las escriba, y al final, cuando estén todos, cada uno haya pasado, entre todos, a partir de un ejercicio que ustedes determinen cómo lo pueden hacer, es decir, de cualquier procedimiento que ustedes determinen, seleccionan una de estas experiencias. ¿Bajo qué criterio? El que ustedes quieran, que porque este es el más fácil, o porque este fue el que más nos gustó, o lo pueden hacer por votación, o lo pueden hacer. El criterio que ustedes escojan para seleccionar la experiencia también es parte del ejercicio. Entonces, bueno, ustedes se ponen de acuerdo, y ustedes, el que escojan, lo seleccionan y lo ponemos aquí. ¿De acuerdo? Esto va entonces para los 15 primeros minutos. Nosotros, esta herramienta que estamos utilizando se llama Mural. Tiene una ventaja, y es que tiene un cronómetro. Entonces yo les voy a dejar los 15 minutos. Cuando se cumplan van a escuchar un sonido, y entonces, o por lo menos si no lo escuchan ustedes, lo escucharán Laura y Camila. Entonces ellas les dirán que es necesario pasar a la siguiente fase. Una vez ustedes escojan entonces de manera colaborativa esa experiencia, va a haber otros 15 minutos en donde cada uno de los integrantes del grupo comentarán qué interrogantes le genera dicha experiencia, ¿sí? O sea, qué preguntas surgen alrededor de eso. Obviamente, la idea es que si en el grupo existe un experto porque ese puede ser otro criterio, ¿no? ¿Qué experiencias tomamos? No, pues es que aquí hay un experto sobre este tema. Por ejemplo, hay un ingeniero que trabaja en el IDEAM. Entonces podemos tomar esta experiencia, porque pues aquí hay un experto. Y recuerden, en la selección de un equipo de trabajo, lo que buscamos es romper la simetría la simetría de la ignorancia, no por la profesión, sino por el conocimiento alrededor del problema. Entonces puede ser que ese sea un criterio, o puede ser el que ustedes determinen. Entonces tenemos un problema, por ejemplo, o una, no le llamemos problema, sino una experiencia sobre la cual yo quiero ahondar, o un fenómeno sobre el cual yo quiero ahondar. Y lo que hacemos es otra ronda de preguntas en donde cada uno va a comentarlo de manera verbal. ¿Cuáles creen que sean qué interrogantes le generan dicha experiencia? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería un interrogante que me genera a mí el tema de la falta de sensores para medir el medio ambiente?
¿sí? Entonces, un interrogante que podría ser es, La zona ¿dónde están? de la ciudad afecta en la medición. Exacto, o ¿dónde están los datos? Por ejemplo, que fue una de las primeras preguntas que yo personalmente lo tuve. Yo estoy haciendo esto como si fuera, como si digamos, tratando de hacer el procedimiento que yo utilicé personalmente. ¿Dónde están los datos? Por ejemplo, ¿sí? Eso fue la primera pregunta que yo tuve. ¿Por qué? Porque el IDEAM pues, sacó este informe y con este informe fue que salieron digamos, los titulares de los periódicos en El Tiempo, en El Espectador. Y cuando uno va a ver, porque esto es, como el IDEAM es una entidad pública, pues hay una normativa que es la 1712 del 2014 en donde uno sencillamente puede pedir la información porque es de carácter público, ¿sí? Entonces, de hecho, lo que dice esta norma es que las entidades públicas tienen que ser proactivas en la generación de datos, es decir, en lugar de que uno tenga que hacer un derecho de petición para pedirle los datos, lo ideal es que el IDEAM tenga en su plataforma, en algún lugar, los datos disponibles de todos los sensores del país, no solamente los de Pasto, sino los de Barranquilla. Y en un principio yo dije, qué chévere, vamos a hacer eso, vamos a sacar todos los datos y vamos a hacer ese análisis nosotros. Bajamos los datos y vemos, a ver, y hacemos un comparativo por ciudades. Pues lo primero que nos encontramos es que los datos no están disponibles, no existen, ¿sí? Y es ahí, de alguna manera no, en todo el sentido, el IDEAM está incumpliendo la normativa. Entonces, después de pasar el derecho de petición, ya encontramos, y eso por medio de un procedimiento supremamente complejo, nos hicieron llegar los datos de la ciudad de Pasto, y lo más chistoso es, pues, esa es otra forma, otra característica, ¿no? La calidad de los datos. Normalmente uno pide este tipo de datos, por ejemplo, en un formato CSV, que es un texto plano que uno puede utilizar en otras herramientas tecnológicas para poder hacer análisis estadístico. Y ellos nos mandaron un formato PDF. El formato PDF es el peor de los formatos para trabajar datos porque no se puede editar, es una cosa buena. Lo cierto es que esta puede ser una pregunta, ¿sí? ¿Dónde están los datos? Es decir, ¿dónde están los datos que generan esta falta de sensores, pero los que hay, ¿dónde están los datos? Esa es la pregunta que a mí me generaría. Y la idea es que cada uno haga una pregunta alrededor de ese tema. Y en este segundo aspecto, hacer por votación la selección de la pregunta detonante. Nosotros tenemos aquí una herramienta que puede hacerse votaciones virtuales. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues lo hacemos de manera presencial. Decimos, bueno, de todas estas preguntas, ¿quién vota por la primera o quién vota? Entonces, supongamos que la mayoría votaron por esta. Entonces, escogemos la votación, la pregunta que más nos ha interesado. Entonces, con esta pregunta, empezamos el ejercicio creativo. Si ustedes se dan cuenta, pasamos de procesos de divergencia en donde hacemos muchas posibilidades a escoger una. Hacemos muchas preguntas y escogemos una. Y aquí venimos ya a un punto específico creativo, en donde a partir de esta pregunta empezamos empezamos a generar la mayor cantidad de respuestas o explicaciones que surjan a la pregunta clave que yo he escogido. Y las vamos escribiendo. Entonces aquí puede ser, no necesariamente tiene que ser responder los datos, porque puede ser que yo no sepa. Entonces puede ser dónde están los datos. Entonces aquí lo que puede ser estrategias de cómo podríamos conseguir los datos. Entonces, plataforma de datos abiertos para, contaminación urbana, ¿sí? Esta puede ser una respuesta, o puede ser una explicación, o puede ser un sentido que yo quiero, que quisiera, o puede ser una respuesta que yo quisiera tener a esta pregunta. No necesariamente tiene que ser la respuesta, puede ser una respuesta que me gustaría que estuviera presente cuando se hace esta pregunta, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los datos? ¿Qué me gustaría a mí? Que existiera una plataforma de datos abiertos donde yo pudiera de manera muy fácil verificar la contaminación en tiempo real de cuál es, por ejemplo, en este momento la contaminación en la ciudad de Pasto y cuál es en este momento la contaminación en el norte de Medellín. Eso, con las herramientas que tiene el IDEAM, perfectamente lo podrían hacer, pero no lo tienen hecho, ¿sí? Entonces, aquí puede ser una respuesta que me gustaría tener a esta pregunta, ¿sí? Y la idea es que cada uno genere una respuesta a lo que podría ser esta pregunta o una propuesta o una propuesta propositiva a cómo se podría responder esta pregunta. La idea es que se generen la mayor cantidad de preguntas, la mayor cantidad de respuestas y después
lo que hacemos es que todas estas respuestas, como estamos en un problema indeterminado, todas estas posibles respuestas, y como estamos en un ejercicio de divergencia, todas estas respuestas pueden ser posibles respuestas afirmativas a un problema indeterminado. Esa es la verdadera razón de hacer el ejercicio. Es decir, en algún momento, todas estas respuestas pueden tener un mayor o un menor grado de valor para responder esta pregunta o abordar el problema, por ejemplo, de la falta de datos que nos da el IDEAM. Entonces, generamos la mayor cantidad de preguntas, tenemos 15 minutos para hacer las preguntas y después, por equipos, lo que hacemos es, de todas estas respuestas, que en un principio, y teniendo en cuenta la simetría de la ignorancia, a pesar de que pueda existir algún experto o en alguno de los dos equipos con el tema que estén trabajando, la idea es que todas estas respuestas son viables y nosotros lo que hacemos es que de todas estas respuestas que ustedes han generado, de manera colaborativa, identifican cuáles de esas respuestas son aquellas respuestas que consideran que son las más, son las respuestas más importantes, ¿de acuerdo? Las respuestas más importantes las dejamos aquí en el círculo principal y las otras las dejamos alrededor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos interesa entonces a nosotros y aquí es donde viene el ejercicio del relator? La idea es que estas preguntas que están, o estas respuestas, perdón, que están en el círculo principal, eh, mm, son aquellas, digamos, son aquellas respuestas que si se las redacta de una manera colaborativa podrían ser una propuesta de abordar un problema indeterminado. Es decir, aquí, ¿cuál sería el problema indeterminado? La falta de datos estructurados alrededor de la contaminación ambiental en el país. Y aquí mismo nosotros podemos ver entonces exactamente cuáles podrían ser la posible causa de no solamente de ese problema indeterminado, sino también cuáles podrían ser tanto las causas como las consecuencias que están en las soluciones adicionales que están presentes en las respuestas. Es decir, nosotros ponemos las respuestas que nos parezcan más pertinentes en la parte central y lo que hacemos es hacer una redacción alrededor de qué consideramos como más pertinente de este problema indeterminado y todas estas soluciones secundarias, llamémoslos que están en el círculo exterior, sencillamente las podemos organizar de acuerdo a esta definición central como posibles causas o como consecuencias. Si son causas las podemos poner arriba y si son consecuencias las podemos poner abajo. No importa, ustedes pueden decir causas abajo y consecuencias arriba, lo que ustedes quieran. Y la idea es ¿cuál? La idea es que con estos stickers que tenemos nosotros puestos aquí podamos definir de una manera un poco más sintética qué entendemos por un problema indeterminado. En este caso, por ejemplo, abordar, en este caso, el tema de la falta de datos de contaminación ambiental en la ciudad de Pasto. Y cuál podría ser, por ejemplo, en este caso, una propuesta inmersa en este problema que se está identificando, que podría ser crear una plataforma de datos abiertos para contaminación urbana, junto con cuáles podrían ser las causas de esta falta de plataforma o esta falta de datos. Por ejemplo, la causa es, una de estas observaciones podría ser falta de formación profesional en datos. ¿Sí? Esa puede ser una causa. ¿Cuál podría ser una consecuencia? Pues sencillamente no existen datos estructurados. Y yo puedo entonces aquí establecer causas y consecuencias de un documento, de un problema indeterminado. La idea entonces, ¿cuál es? Sencillamente que vamos a hacer esta ronda por dos equipos. Yo voy a estar acompañándolos en cada una de las salas, entrando y saliendo en cada una de las salas. Y la idea es que al final del ejercicio, cuando ustedes terminen este procedimiento y tengan identificado su problema indeterminado, cerramos las dos salas, volvemos a la sala principal y ustedes nos comentan qué es el resultado o qué problema indeterminado es el que han abordado de acuerdo a ese registro que se ha hecho con todo este proceso que se ha llevado a cabo por parte del ejercicio de divergencia y convergencia en el taller. Entonces, yo no sé si hay alguna pregunta o yo creería que entonces si más bien pasemos a las salas y cualquier observación que se tenga sobre el procedimiento, pues me lo van preguntando y vamos avanzando en el procedimiento. No sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de comenzar. Aquí yo les dejo organizadito esto para que no... Ya les vamos a pasar. Y yo no sé... bueno. Voy a dejar de compartir. Espérenme un segundito. Y voy a pedirle el favor a Camila y a Laura que vayan a las salas para que estén
pendientes de los demás colegas y vayan pasándolos a las respectivas salas. Entonces, si me esperan un segundo, voy a dejar de compartir. Listo. Y entonces, vamos a ver, entonces, vamos a volver a añadir salas, abrir todas las sesiones. Yo lo que no sé es aquí cómo hacemos para irlos compartiendo. Profe, Orlando tiene la mano alzada. Ah, Orlando, sí, dinos. Es que estoy buscando aquí cómo pasar a las salas, que no sé cómo los puedo compartir. No, dejemos pendiente después era relacionado con las exposiciones, pero adelantemos el taller, no es tan determinante la Listo, pregunta ahora. perfecto. Entonces, listo, Orlando va para el Bueno, primero. yo me paso, los espero allá. Listo. Camila está allá. Yo creo, les va a llegar... estos elementos que vemos aquí en la pantalla. Listo, a ver, comencemos desde el inicio, ¿no? Desde el inicio comenzamos con el problema, ¿no? Y salieron 8 propuestas de problemas, unas asociadas a la mujer, otras asociadas a la ganadería, a la energía que se produce a base de los cultivos, otra asociada a la salud mental, a la planificación urbana y una asociada a la ausencia de mercado, otra para los artistas locales y una también centrada a la metodología en la educación con respecto a la literatura, entre todas ellas se seleccionó la que dice falta de recursos energéticos en zonas rurales de Nariño de Nariño. Esa se seleccionó. Pero tuvimos la necesidad de, si no estoy mal, de hacerla, a ver, espera un ratico. Sí, de hacerla más específica, si no estoy mal, y para poderla abordar en las preguntas. Y dentro de las preguntas, o a partir, mejor dicho, de los problemas, o del problema seleccionado, surgieron 14 preguntas del por qué sucede este fenómeno. Y en las zonas rurales, de las cuales se les seleccionó qué tipos de recursos se necesita para generar energías en las zonas rurales, como una de las más principales, ¿no? Pues, y desde esa pregunta se ahonda, ¿no? Se ahonda, por ejemplo, en las causas o se pueden ahondar en las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, yo digo, una de las causas, quizás que no la tuvimos en cuenta, puede ser los establecimientos públicos, ¿no? O mejor dicho, el gobierno, ¿no? O las alcaldías, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con eso podemos ahondar en causas y consecuencias, para luego definir respuestas de esta misma pregunta. Y luego le abordamos esto con respuestas así, con variadas, que resultaron en 12.
las cuales se dividieron en causas y consecuencias, ¿no? Y dentro de eso, las más importantes, las centrales, que nosotros consideramos como las fundamentales, son qué definimos por zona rural, centros, centros urbanos o veredas, cuáles son los usos requeridos, sistemas de recolección y transformación de energía, recursos documentales que le den piso científico, argumental a la propuesta y recursos amigables con el mundo, con el medio ambiente. Esto pues con respecto a que necesitamos no solamente encontramos como respuestas, sino como que más preguntas para ahondar más en este tema y tener como una certeza del terreno en donde se va a desarrollar todo el proyecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, listo. Me parece bien interesante, me parece muy interesante el tema de la pregunta detonante y sobre todo lo que se genera aquí en el centro del círculo, que yo creía que son más preguntas, y digamos que este ejercicio es precisamente como para identificar los bordes de lo que podría ser un problema indeterminado. En este caso, por ejemplo, ustedes partieron del hecho del manejo de los recursos en zonas rurales, manejo de recursos energéticos en zonas rurales, y yo creería que aquí hay un tema muy importante es sobre, por ejemplo, qué se definen por zonas rurales y cuáles son, cómo se pueden identificar un centro urbano de una vereda, ¿sí? Entonces, miren que estas dos preguntas que surgen a partir de esa pregunta detonante ya nos pueden empezar a identificar cuáles podrían ser una temática para abordar el problema indeterminado de la energía en las zonas rurales, que es un tema que, por ejemplo, aquí me parece bien interesante porque normalmente cuando hablamos de energías en zonas rurales estamos hablando desde la ingeniería y entonces estamos diciendo que se necesitan paneles solares o se necesitan aumentar la red en tantos por ciento, pero, por ejemplo, nunca se aborda el tema, por ejemplo, de cómo se considera la delimitación de una zona rural o qué es lo considera zonas urbanas y veredas, porque obviamente esto nos puede dar un criterio completamente diferente para analizar el tema de la energía en zonas rurales. Bueno, listo, muy chévere. Y, bueno, habría que de pronto tener un poquito más de tiempo para analizar lo que podrían ser causas y consecuencias. ¿Las causas ustedes dónde las pusieron, abajo o arriba? Arriba están las causas. Arriba. Listo, perfecto. De todos modos, esto va a quedar, esto que se lo puede grabar y que lo podemos descargar como un PDF. Después se puede hacer un análisis más detallado sobre causas y consecuencias. Bueno, listo, muchísimas gracias. Entonces pasemos al otro grupo, el grupo de los verdes. ¿Quién es el relator del otro grupo? Yo, Luis Miguel. ¿Qué hubo, Luis Miguel? ¿Cómo te va? Bien, profe, gracias. Listo. Entonces, coméntanos. Si quieres comenzar desde acá sí, ¿no? Sí, sería lo mejor. Listo. Cuéntanos entonces. Bueno, elegimos como experiencia la falta de dispositivos de basura en la playa de Tumaco. ¿Dónde está? Bueno, con la gran mayoría nos sentimos como, ¿cómo es la palabra? Afines pues a este problema porque hemos visitado este lugar. Identificados. Exactamente. Entonces, bueno, hicimos esta serie de preguntas en las cuales se relacionan unas con las otras, como en la parte social, cultural, y también como en la parte estructural de lo que es la playa de Tumaco, así como la cultura ciudadana, la presencia gubernamental, como la empresa encargada de la recolección de los desechos. Y bueno, llegamos a una pregunta detonante, que fue, ¿cuál es la situación actual de desechos y contaminación en Tumaco? Bueno, elegimos esta pregunta porque fue como, como partir como del análisis de la situación bueno, actual, como tal lo dice, y en la cual encontramos
identificar y caracterizar localmente aspectos ambientales y sociales. Como venía diciendo, pues esta relación sociocultural. Y bueno, en la parte de arriba pusimos las causas y abajo las consecuencias. Entonces encontramos como esto que dice encontrar puntos estratégicos de recolección, iba ligado, digamos, a identificar los puntos álgidos. Como encontrar, ¿cómo se diría? Como una respuesta a esta serie de preguntas y qué es lo que vamos a encontrar, como la evidencia tangible en el registro fotográfico y audiovisual. También concertar con comunidades y autoridades, como decía en la parte gubernamental. Bueno, también en la parte cultural, identificar bueno, el acervo cultural de turistas y nativos, como hablábamos con mis compañeros, de ver que este problema de qué parte viene o si es de las dos. Bueno, básicamente eso. Listo, muchísimas gracias. Listo. Yo también veo aquí unas cosas muy interesantes con el tema de la... Pues primero que me parece que el tema es bien interesante y es un clarísimo problema indeterminado. Y sobre estas temáticas yo veo que hay como mucha orientación a organizarlo como si fuera un problema, digamos, de tipo académico, ¿no? Problema, antecedentes. Pero yo veo aquí una cosa bien interesante, es por ejemplo la inclusión del concepto del plan de desarrollo y de las entidades encargadas de la gestión del proyecto como tema principal. Entonces aquí veríamos un problema indeterminado en la medida en la que todo el tema del manejo digamos, de la recolección de la contaminación en la ciudad depende mucho de la articulación precisamente con tanto a nivel administrativo con la entidad encargada, que puede ser la alcaldía o la entidad encargada de la recolección de la basura, o con la planificación que se tiene durante un periodo de tiempo alrededor del proyecto. Entonces, me parece bien interesante y este ligue que tienen con la concertación con las comunidades y autoridades y actores locales en zonas de intervención. Ustedes lo pusieron, aquí abajo ustedes tienen las causas o las consecuencias. Causas arriba, consecuencias abajo. Esto sería Abajo, consecuencias, porque por ejemplo, este tema me parece chévere y esto podría ser un análisis que uno después obviamente hace un análisis más profundo de este tema. Este me parece que perfectamente podría ir aquí y iría muy cercano al tema de plan de desarrollo y de basuras, es decir, abordar un problema indeterminado como es el manejo de las basuras a partir de la concertación con las autoridades y algo que yo les escuché a ustedes y es que este tema de la contaminación no solamente implica la concertación de las comunidades, sino el apoyo de la institución. Entonces, creería que aquí podría estar un análisis para empezar a identificar un problema indeterminado. Listo, me parece muy chévere este tema y creo que pues ahí como ejercicio y como experimentación de las herramientas creo que fue bastante interesante porque estábamos viendo también la posibilidad de ofrecer esta herramienta de mural para los otros profes si están interesados en hacer talleres virtuales. Bueno, listo. Eso creería que pues por ahora con eso terminamos este primer módulo que es como de introducción al tema de la creatividad social y el tema de los problemas indeterminados. La próxima semana está presente ya nuestra querida amiga Tania Delgado. Y me hicieron, creo que fue en el otro grupo, una pregunta y es si esto que hicimos nosotros ahora es una metodología como tal, este ejercicio de procedimiento. La verdad es que yo creería que no. Esto sencillamente es un ejercicio de promover promover los procesos de divergencia y convergencia, sencillamente es eso. No sé si eso se podría entender como una metodología, pero sí cuando llegamos a este punto, cuando tenemos, digamos, estos temas principales organizados o más concentrados y tenemos los problemas secundarios organizados en causas y consecuencias, esto sí se puede convertir en lo que se conoce en metodologías de marco lógico, que es una metodología totalmente convergente, se conoce como árbol de problemas y árbol de soluciones. Esto se podría convertir en un árbol de problemas y un árbol de soluciones, obviamente teniendo en cuenta que uno de las grandes críticas que se hacen, pues en este caso a los árboles de
problemas y árboles de soluciones en el marco lógico, es que el marco lógico tiene, digamos, una organización causal muy rígida entre lo que es una causa, el problema y una consecuencia. Se podría esto convertir en un árbol de problemas, entendiendo que esa rigidez que tiene en el marco lógico, pues aquí hay que tener algún tipo de flexibilidad, porque esto siempre está adecuándose. Y este ejercicio que hicimos nosotros aquí, yo creería que requiere obviamente romper esa simetría de la ignorancia. Y en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de Tumaco, de las comunidades de la región, pues por ejemplo, para hacer este ejercicio de planificación o de inclusión en el plan de desarrollo del tema de la contaminación de Tumaco, obligatoriamente tendría que estar vinculada a alguna persona de la comunidad para ver si, por ejemplo, esta perspectiva que se tiene aquí es correcta o posiblemente ahí es completamente errada, ¿no? Entonces, digamos que aquí el siguiente paso es romper esta simetría de la ignorancia, haciéndole una socialización a este ejercicio con una persona que tenga un conocimiento específico sobre este tipo de problemas. Bueno, yo voy a dejar de compartir, voy a aquí entonces sencillamente a activar mi cámara. Bueno, creería que eso es todo, ya vamos para las 8, nos hemos pasado muchísimo. Creo que es todo entonces por esta semana, señor. Carlos, Dime, Orlando, sí. Lo que pasa es que en las estrategias, en la última diapositiva de toda la clase, sí. En las estrategias finales de promover grupos de interés, sí. El numeral 3 dice promover la simetría de la ignorancia, pero yo te he escuchado 2 veces decir romper la simetría. Creo que es romperla, ¿cierto? No promoverla. Tienes razón. Sí, yo creo es para que yo también. Sí, tienes razón. O sea, razón. la simetría de la ignorancia es una debilidad que hay que atacar y que hay que eliminar, ¿cierto? Sí, o yo creería, bueno, es que dependiendo, ¿no? Digamos, el Ritter lo que nos dice es que cuando entramos y abordamos un problema, tenemos que entrar entendiendo que a menos que sea experto en el problema, todos entramos con el mismo nivel de ignorancia, que es algo, por ejemplo, como el ejercicio que hicimos hoy, ¿sí? Todos, por ejemplo, el tema de Tumaco, yo pues diría, pues, mi conocimiento sobre el tema de contaminación en Tumaco es 0. Entonces, todos entramos y promovemos el tema de la simetría de ignorancia sin necesidad de que yo tenga una formación doctoral, porque, pues, por ejemplo, mi formación doctoral no tiene ninguna injerencia con el tema de contaminación. Tengo el mismo nivel de conocimiento que puede tener cualquiera de ustedes con respecto a Carlos, perdón, pero eso sería identificar la simetría de la ignorancia para poderla romper, porque... Exacto, pero realmente lo que se busca es entonces, o sea, bueno, no exactamente no sería promover, sino, digamos, tener una perspectiva de abordar la problemática desde una simetría de la ignorancia, pero sí, por ejemplo, ya en un segundo aspecto, con este ejercicio muy general que hicimos nosotros, para realmente hacer lo que nosotros llamamos aterrizar el problema, sí es necesario romper la simetría de la ignorancia con una persona que conozca y que haya vivido o que sea experta en ese problema específico. En este caso, por ejemplo, alguien de la comunidad de Tumaco que conozca, por ejemplo, los problemas de la contaminación ambiental, o alguien de alguna de las organizaciones de la alcaldía, ¿sí? Y esa sería la manera de romper esa simetría de la ignorancia alrededor de ese tema específico. Sí, señor. Sí, ahí creería que habría que hacer algún ajuste sobre ese tema porque puede causar una confusión esa frase. Bueno, listo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Pues ya la próxima semana vendrá Tania Delgado. Posiblemente yo esté un ratico haciendo la presentación de ella y ya pues el resto del tiempo estarán hablando con la profe Tania, y cualquier cosa, pues duda o inconvenientes que tengan, pues está el chat para que nos podamos seguir comunicando. Entonces, que tengan feliz fin de semana. Muchísimas gracias por la compañía. Creo que nos pasamos más de media hora, pero bueno, por lo menos terminamos buen fin de semana para que ustedes tengan un descanso merecido. Que tengan todos feliz fin de semana. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, maestro. Buenas noches. Hasta luego.